Bienvenidos mis hermanos a una nueva entrevista aquí en CGC. Esta vez hemos entrevistado a Rommel Quintero. Él es fundador y administrador de Irenismo Reformado, que se dedica a indagar en la historia acerca de la Reforma y de cómo desde la Reforma podemos aprender muchas cosas de toda la historia de la Iglesia, y nosotros en el siglo XXI podemos aprender aún de ello. En esta entrevista vamos a entrar un poco a los detalles de cómo pensaban los reformadores, quiénes eran los padres de la Iglesia, cómo ellos influenciaron en los reformadores y también cómo nosotros podemos aprender un poco más de ellos. ¿Cuál fue la influencia de Agustín sobre los reformadores? Y si siquiera Agustín hubiera estado de acuerdo con los reformadores. Vamos a hablar un poco acerca de la Iglesia Católica y cómo nosotros como protestantes también podemos reclamar un poco o bastante, diría yo, sobre la historia de la Iglesia, porque no es que se fueron los apóstoles y hubo oscuridad total hasta la era de los reformadores. Podemos encontrar muchísimos tesoros en la Iglesia y los invito a que puedan escuchar toda la entrevista. Vamos. Bueno, hermanos de CGC, bienvenidos una vez más a este segmento de entrevistas. El día de hoy contamos con la presencia del hermano Rommel Quintero. Él es actualmente estudiante de teología, está estudiando la licenciatura en la Universidad Católica de Oriente y es administrador de la página Irenismo Reformado y Agustinismo Protestante. Es traductor de la editorial Clear e intérprete de la Escuela Bíblica Nueva Providencia, y actualmente es miembro de la Iglesia Presbiteriana Reformada Gracia y Verdad en Medellín, Colombia. Gracias, Rommel, por estar con nosotros el día de hoy, por acompañarnos. De repente, para que te conozcan un poco más, no sé si nos podrías hablar sobre qué es Irenismo Reformado, la página de la que eres administrador. No, gracias a ti por invitarme, Renzo. Bueno, Irenismo es una página que inició hace 3 años. La comencé junto con un amigo, Milton Pardo, también con la colaboración de otro amigo, Andrés García, que es con quien manejo la página Agustinismo Protestante, que es un poco más antigua que Irenismo. Irenismo, bueno, mi propósito es la investigación de la teología protestante, reformada, y poner al acceso al público amplio los resultados de esa investigación. Obviamente, bueno, somos una página protestante, pero específicamente nos encontramos dentro de la corriente reformada. Históricamente o clásicamente el protestantismo solo se divide en 2 ramas, o la luterana o la reformada. Y nosotros nos encontramos dentro de la reformada, pero creemos que en muchos aspectos puede haber conciliación y unidad con el luteranismo y también con, otras corrientes protestantes que fueron surgiendo luego del periodo clásico de la Reforma. Bueno, básicamente lo que queremos es redescubrir el protestantismo y presentar el pensamiento teológico y confesional de los reformadores y de los teólogos reformados del periodo de ortodoxia como la base desde donde los protestantes hoy también podamos formar una unidad real. Y vayas tesoros que podemos encontrar en la época de la Reforma Clásica. Para muchos hermanos, en la mente, los pocos conocimientos de historia que tienen es que vino Jesús, dejó a los apóstoles, luego vino una época oscura y tenebrosa y llegaron los reformadores para salvar a la iglesia. Pero hubo gente detrás entre los apóstoles y los reformadores. No sé si nos puedes dar una pequeña presentación de quiénes o a quiénes se les llama los padres de la iglesia. Ok, bueno, sí. Parte también de lo que en Irenismo queremos hacer es presentar una perspectiva protestante y, como dije, específicamente reformada de esos periodos o esas épocas anteriores a la Reforma o entre los apóstoles y la Reforma que son bastante desconocidos, como tú has dicho, la patrística y la Edad Media. En cuanto a los padres de la Iglesia, nos referimos a los autores cristianos de los primeros 8 siglos del cristianismo, que fueron los que desarrollaron el cuerpo teológico y creedal de la iglesia temprana o de la iglesia primitiva. Y sí, ellos pusieron entonces las bases teológicas para lo que sería luego la Edad Media, el escolasticismo medieval y posteriormente también
la Reforma. De hecho, bueno, creemos que la Reforma fue algo que se fundamentó obviamente en las Escrituras, como ya todos sabemos, pero también sobre el pensamiento de los padres de la iglesia, o podríamos decir mejor que se sirvió esa base teológica de los padres de la iglesia para poder enfrentar las cuestiones de su tiempo. Ahí tenemos pues a los padres de la iglesia en los primeros siglos, y hay una frase curiosa de Calvino donde él dice que si los padres de la iglesia estuvieran vivos, ellos apoyarían la reforma. Pero obviamente hay amigos católicos que reniegan de esta frase. ¿Cuál es tu perspectiva? Si los padres de la iglesia fueran en el tiempo, al año 1500, ¿de qué lado se pondrían? No sé si tienes una opinión en este tema. Es complicado responderlo. No me gusta ser anacrónico. Creo que te he puesto en No me aprieto. gusta. Sí. Sí, digamos, el anacronismo creo que en la investigación histórica o en la historiografía es un error metodológico y es algo que hay que evitar. Sobre todo porque nunca lo podremos saber. Nunca podremos saber de qué lado se hubiesen puestos los padres de la iglesia. Sin embargo, bueno, quizás desde su pensamiento, desde sus escritos podríamos adivinar, podríamos imaginar de qué lado hubiesen estado. Eso podría considerarlo válido, pero aún así creo que es difícil dar una respuesta. De hecho, un investigador actual llamado Richard Mueller, que admiro mucho y ha iluminado mucho mi pensamiento con respecto a estos periodos de los que estamos hablando, él mismo ha dicho en un ensayo con respecto a Agustín y la Reforma, que él mismo, siendo un investigador doctorado, profesor seminario Calvino en Michigan, que quizá un San Agustín no se hubiese unido a la Reforma o no hubiese seguido a los protestantes por la importancia que le daba Agustín a la unidad de la iglesia visible, que podemos ver que Agustín hace ese énfasis sobre todo en sus obras antidonatistas. Entonces, bueno, un investigador protestante bastante respetado, ortodoxo, actual, que se dedica específicamente a la investigación histórica, ha dicho algo como esto. Entonces, al leer yo algo como esto de un investigador de esa talla, por eso es que me cuesta decir, bueno, San Agustín se hubiese puesto de nuestro lado. Quizá, bueno, uno puede hallar esas frases en Juan Calvino o en otros reformadores, porque ellos estaban en un contexto polémico, y obviamente este tipo de frases polémicas y escandalosas eran comunes de lado y lado y a ellos les servía también para su causa. Yo diría que en muchas cosas, los padres de la iglesia, y bueno, ya que di el ejemplo de Agustín, Agustín en muchas cosas estaría del lado de los protestantes. Y si hay alguna cosa en la que hubiese estado del lado de Roma, creo que hubiesen sido muy pocas cosas y no tan importantes. Entonces creo que esa sería mi respuesta. No sé si es una respuesta satisfactoria, pero... Sí, vale, porque como tú dices, ¿no? Los anacronismos es como... Nunca sabremos en realidad, ¿no? Exactamente. Y ya que hemos hablado de Agustín y de Calvino, ¿tú dirías que Calvino reflejó bien este tema de la salvación a la luz de Agustín? ¿O Calvino se desvió de Agustín? ¿Cómo podríamos ver la influencia de Agustín en Calvino? Okay. Bueno, respecto a Juan Calvino, específicamente Calvino, eso podría requerir toda una investigación, ¿no? Es una pregunta muy amplia, ¿no? Es una pregunta muy específica, diría yo. No, bueno. Si lo vemos más amplio en la Reforma, creo que la influencia de Agustín en ese aspecto fue notable, y yo diría que en ese aspecto es uno de los que Agustín sí se hubiese puesto más del lado de los reformadores. No necesariamente porque sus sistemas teológicos fuesen idénticos, lo cual no lo eran, pero sí porque podían tener en común muchos principios y énfasis. Y creo que los reformadores hicieron eso. Ellos tomaron principios y énfasis de Agustín y los aplicaron y los desarrollaron a sus propios sistemas teológicos, a su propia soteriología, si queremos decirlo así. Y así en muchos otros aspectos de la teología o muchos otros tópicos teológicos. Creo que hicieron lo mismo. No sé si nos podrías comentar, o de repente no habría problema, si sabes exactamente en qué puntos habrían estas diferencias entre los sistemas
soteriológicos, de repente Agustín contra los reformadores en general. Sí, bueno, no es que habría necesariamente una diferencia como opuesta, sino simplemente diferentes. Y obviamente diferentes por la distancia, no solo de tiempo, sino también de desarrollo teológico que había entre un padre de la iglesia como San Agustín y un reformador como Juan Calvino, por dar un ejemplo. Obviamente las categorías, los conceptos con los que un reformador como Calvino estaba trabajando en su tiempo, no los tenía o no los tuvo a la mano un San Agustín. Entonces es como si comparáramos a Pablo con Juan Calvino, ¿ok? Podríamos decir que muchos principios y énfasis paulinos o propios de Pablo, como, no lo sé, la salvación por gracia y solo por la fe, que los vemos, son comunes en Pablo y son comunes en Juan Calvino. Pero los sistemas y la metodología y la forma de aplicar y desarrollar esos principios son diferentes. Entonces, es a eso a lo que me refiero. Pero obviamente Pablo y Calvino no son opuestos. Y si lo fuesen, pues no seríamos protestantes. En cuanto, ya que estamos hablando de las doctrinas, algo que reclaman los amigos católicos es que las 5 solas fueron cosas que Lutero se las inventó, que no eran parte de la tradición de la iglesia ni que por último sean bíblicas. Pero los padres de la iglesia dan luces de los principios de las 5 solas. Sí, bueno, las 5 solas, solo como paréntesis y aclaratoria, no fue algo que los reformadores sistematizaron, ¿no? Lutero no presentó las 5 solas en algún escrito. Estas son más frases latinas que se encuentran a lo largo de sus escritos, bueno, no solo de Lutero, sino de todos los reformadores, y que, bueno, estaban acompañadas de esa partícula sola como para excluir la fe o la gracia de las obras, o a Cristo de los méritos y la intercesión de los santos o de María. Ahora bien, algunas de estas frases latinas se pueden encontrar en padres de la iglesia. De hecho, recientemente leyendo a San Ambrosio de Milán, en su comentario al tratado del Evangelio de San Lucas, encontré una de estas frases, ¿no? En latín. Él utiliza la expresión sola fide, en un punto en donde está discutiendo sobre la fe. Entonces, bueno, si vamos a las frases o las expresiones como tal, las puedes encontrar también en los padres de la iglesia. Ahora, en cuanto a su significado, no me atrevería a decir que sean necesariamente idénticos, pero creo que sí podríamos hablar de que los padres de la iglesia nuevamente establecieron ciertos principios y énfasis que los reformadores en su tiempo recuperaron y aplicaron y desarrollaron a sus propios sistemas teológicos. Otra cosa que se le agradecen a los padres de la iglesia y que, bueno, entiendo que los reformadores retoman, es el tema de los credos y los catecismos. No sé si nos puedes comentar un poco más cómo fue este proceso de los reformadores de formular credos o rescatar credos antiguos y formar catecismos también para el aprendizaje. Sí, bueno, no creo que ellos los recuperaron porque en la Edad Media obviamente se mantuvo esa tradición credal y confesional. La iglesia medieval obviamente seguía produciendo sínodos y asambleas y documentos confesionales, pero sí continuaron esa tradición credal y confesional que comenzó obviamente en la patrística. Obviamente el documento credal más importante es el credo de los apóstoles. Surgió en la iglesia, podríamos decir casi que, o al menos desde el siglo II, hay evidencias de que ya había alguna forma de credo y se fue desarrollando ya en el siglo IV, V, obtuvo como su desarrollo más maduro. Y bueno, los credos también producidos por los concilios universales, ¿no? Como el de Nicea o el de Constantinopla o Éfeso. Entonces, sí, los reformados, los protestantes continuaron esa tradición, la asumieron, por supuesto, la de los padres. De hecho, hace poco estaba leyendo Enrique Bullinger, un reformador suizo, uno de los primeros reformadores, y en su introducción a su obra Las décadas, que es como su dogmática o su teología sistemática, él habla acerca de los concilios y los credos universales de la iglesia patrística, y él dice que los reformados o los protestantes los reciben y los aceptan todos, sin ningún problema, sin ningún cuestionamiento. Y
Los reformadores también utilizaron estos credos, el credo de los apóstoles y los credos producidos por los concilios universales, como una muestra de su catolicidad frente a lo que ellos llamaban romanistas, es decir, a los que estaban del lado de Roma y del Papa, ¿no? Ya que eran acusados obviamente de herejes, y ellos más bien decían, no, nosotros aceptamos el credo de los apóstoles, aceptamos los credos de los concilios universales y somos tan católicos como ustedes afirman ser. En lo que diferimos son cuestiones, no están contenidas en ninguno de esos antiguos credos, ¿no? Como la intercesión de los santos o la veneración a María y estas cosas. Entonces sí, podemos decir que los reformadores continuaron esa tradición creedal y confesional, tanto recibiendo y aceptando la de la Iglesia patrística, como también produciendo nuevos documentos confesionales. Y desde el principio de la Reforma podemos ver que fue así. En el campo reformado, Ulrico Zwinglio fue el primero en producir una confesión reformada, y en el campo luterano, Martín Lutero y principalmente Felipe Melanchthon, que fue quien la redactó, la Confesión de Augsburgo. Sí, que también al parecer el día de hoy están retomando con fuerza la importancia de los credos entre los evangélicos, los protestantes. Incluso acá hace poco me he comprado un libro de Tim Keller donde hace el catecismo de la nueva ciudad. Y ya que hemos mencionado el tema de los romanistas con el Papa y la catolicidad, hay un tema importante que se cruza en medio de los reformadores y que justamente mencionaste que uno de los estudiosos acerca de Agustín dijo que Agustín se hubiera quedado del lado de los romanistas por el tema de la sucesión apostólica. ¿Cómo vieron, no sé si nos podrías comentar este tema, cómo cambiaron su visión los reformadores de pasar de una sucesión apostólica a una especie de sucesión por doctrina, una sucesión doctrinal? Bueno, creo que los reformadores, ellos no despreciaban ni rechazaban la institucionalidad, la visibilidad de la iglesia, eso es obvio. Ellos no eran ni gnósticos ni donatistas, ellos creían en la unidad de la iglesia visible, ellos creían en su institucionalidad, pero no lo veían como lo más importante. Para ellos lo más importante era la verdad de las escrituras y la ortodoxia, que, bueno, volviendo a los padres, ellos también creían que los padres habían definido y desarrollado bien cuál era esa ortodoxia. Cuando la iglesia visible e institucional de su tiempo, la iglesia medieval, o más bien diríamos la iglesia moderna temprana, aquí solamente un paréntesis, los reformadores no se estaban enfrentando a la iglesia medieval, se estaban enfrentando a la iglesia moderna temprana. La iglesia medieval existió hasta el siglo XIV, principios del siglo XIV, como máximo. Ya lo que teníamos, o lo que hubo el resto del siglo XIV y el siglo XV, es el inicio de la modernidad y de la iglesia moderna temprana. Entonces los reformadores se enfrentaron fue a esa iglesia, y esa iglesia claramente estaba en contra de la verdad en muchos puntos importantes y se había alejado de la ortodoxia. Creo que los reformadores tuvieron el deseo e inicialmente intentaron reformar esa misma iglesia que ellos conocían, en la que fueron bautizados, en la que fueron discipulados, pero obviamente recibieron oposición. Y al recibir oposición de esa iglesia visible e institucional, pues ellos prefirieron seguir su camino, porque nuevamente para ellos era más importante la verdad que la institucionalidad. La sucesión apostólica es un rasgo institucional que históricamente fue muy importante, pero el punto es que una vez que esa sucesión apostólica se aleja de la verdad y se aleja de la ortodoxia, pues ya no nos sirve de nada. Y ese creo que era el pensamiento de los reformadores. Sí, aparte que si revisamos la historia de la Edad Media, como que la sucesión apostólica no termina siendo muy clara en varios puntos. Cuando hay hasta 3 papas llegaron a haber en una época. Y bueno, ¿tú qué amenaza ves que viene hacia la iglesia? ¿O qué le puede causar un daño a la iglesia? Ya hablando de afuera, ¿no? Ok. Voy a hablar más de lo que más conozco, de la iglesia reformada.
frente al redescubrimiento de lo que estamos hablando o de lo que hemos estado hablando en esta conversación, redescubrimiento de la patrística, de la Edad Media, de los mismos reformadores. Creo que sí, un peligro para los reformados puede ser el romanismo, el temido romanismo, como a mí me gusta llamarlo, no catolicismo, porque creo que la palabra católico es una palabra que nos pertenece a todos los cristianos, no solamente a una institución. Pero creo que eso puede ser un peligro y quizá no es tan evidente ahorita, pero al menos en mi experiencia y al escribir en el irenismo reformado y en el agustinismo, sí lo he visto a través de las personas que me escriben por privado, que están confundidas cuando comienzan a leer a los padres de la iglesia o a Tomás de Aquino o incluso a los mismos reformadores, porque empiezan a notar que todos estos teólogos del pasado hablaban y se comportaban de una manera muy diferente a la de las iglesias y de los protestantes que ellos conocen hoy. Entonces, bueno, se confunden, se turban y puede haber el peligro de que en medio de esa confusión tomen el camino de ir a Roma. Quizá en Latinoamérica, nuevamente, esto no es algo tan evidente, quizá aún no lo hemos experimentado, pero sí lo he sabido, sí he visto que ha ocurrido en los Estados Unidos, en círculos reformados. De hecho, he conocido casos directos, también a través de otras personas, y bueno, creo que ese sería como el peligro externo. Y obviamente, de parte de Roma, pues ellos tienen sus apologistas y tienen personas que están haciendo su trabajo, ¿no? Para también convencer y atraer personas a su iglesia, ¿no? A Roma. Y de hecho, bueno, puedo pensar en ejemplos específicos. Por ejemplo, Robert Barron, que es un obispo americano, que ha estado traduciendo todo su material audiovisual a español y buena parte de ese material está orientado, enfocado en convencer a evangélicos de habla hispana. También he visto podcasts, sobre todo en inglés, pero quizá no pase mucho hasta que en español eso llegue. Bueno, precisamente ya esto lo último, por eso he iniciado Irenismo Reformado, por eso colaboro en Agustinismo Protestante, porque quiero y queremos, quienes colaboran conmigo, a brindar una ayuda a esos evangélicos y protestantes que están redescubriendo la patrística, la Edad Media, la Reforma, para que no caigan en un estado de confusión que los lleve a tomar esta decisión, ¿no? de ir a una iglesia como Roma, que claramente se ha apartado de la palabra de Dios en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo en cuanto a la adoración a Dios. Entonces, bueno, eso también es parte del esfuerzo y de lo que queremos en irenismo y en agustinismo, porque, bueno, en mi caso personal, pasé por eso, tuve mi propia crisis, tuve mis propias dudas en algún momento, y precisamente el continuar estudiando y redescubriendo estos periodos del pasado y el estudiar la Reforma, yendo a las fuentes y leyendo a los mismos reformadores, fue lo que me terminó de dar paz en cuanto a este asunto y me mostró que la salida no está realmente en ir a Roma, sino en trabajar dentro de la misma iglesia evangélica y protestante actual y en tratar de reformarla, irónicamente. Sí, hay bastantes cosas que reformar. Sí, he visto de esos videos que mencionas, más que nada en Estados Unidos, de ex evangélicos que se van a Roma, como dice. Y un amigo acá en Perú decía, bueno, y si se sienten así que se están convenciendo por Francisco, ¿no? Y dice, acuérdense que él es jesuita, dice, y su corriente, no me acuerdo el nombre ahorita, fue fundada justamente para vencer a los protestantes, ¿no? Los jesuitas. Entonces, por eso cuidado si se sienten atraídos por Francisco. Él ha sido criado en eso, en convencernos. Y bueno, Rommel, gracias por tu tiempo. En verdad, yo creo que esta conversación ha sido muy genial. Le va a servir, bueno, a los que escuchen, gracias por estar con nosotros hasta el final. Sin nada más, no se olviden de seguir a Irenismo Reformado. Los pueden encontrar en Facebook y en su propio blog. No sé si tienen otra red social. Sí, en Instagram pueden buscarnos también como Irenismo Reformado e igualmente Agustinismo Protestante pueden conseguirlo en Instagram. Gracias, Rommel, por tu tiempo y bueno, espero poder seguir en conversaciones y yo también voy a ir a seguirlos a Instagram porque no los seguí en Instagram. Genial. No, gracias a ti por la invitación, muy buena conversación y fue realmente un gusto conocerte. Y no se olviden, hermanos, esta historia es su historia. Nos vemos en otro video.